Hola amigos y amigas, una vez más con ustedes, llamen a su gente, llamen a su familia, llamen a sus vecinos, que ya comenzamos con actualidad, salud y educación, con el doctor Papaterra y su amiga Rosa Ariza. Hola doctor, ¿cómo está usted? Hola doña Rosa, muy bien, ¿y usted? Feliz. Usted inspira tranquilidad, paz y eso genera felicidad. Muchas gracias. Pero usted también, usted es un remanso de paz realmente. Bueno, aquí estamos nosotros ahora dándonos la cobita. Pero bien, sí, Dios junta a los iguales. Doctor, vamos a estar hablando esta tarde de un tema interesantísimo y de actualidad, que es el estrés. Usted como hombre de ciencia nos va a ayudar en esta oportunidad a edificar a la gente y edificarme yo también en cuanto al manejo del estrés. Primero, ¿a qué le podemos llamar estrés? El estrés es la respuesta que nosotros damos ante una situación. Una situación estresante es algo que nos va a sacar de nuestro punto de equilibrio y nos va a llevar, lo que igual está muy relacionado con el estrés, a producir el cortisol. Como estamos en un programa de neurociencia también, vamos a decir que tiene que ver el cortisol con el estrés. El cortisol es la sustancia, por así decirlo, que activa los mecanismos de defensa del organismo. Esto está ligado a lo que es el cerebro reptiliano, que hemos hablado muchas veces de eso, que es el que tiene que ver con la parte simpática y parasimpática, que es lo que nos prepara para la huida o la lucha. Si no hay cortisol, no hay respuesta, no hay activación del cerebro reptiliano y eso pondría en peligro la subsistencia o la vida de la persona. Entonces el estrés, la gran mayoría de nosotros lo sataniza como algo muy malo. En realidad no es muy malo. La respuesta que nosotros damos al estrés es lo que realmente es malo. Porque hay personas que ante cualquier estímulo, no necesariamente tiene que ser un gran estímulo, explotan, se estresan y caen en lo que es la ansiedad. Hay otras personas que ante un estímulo muy grande se mantienen calmos, racionalizan la situación y dan una respuesta adecuada. Fíjese, como nosotros tenemos como lema vivir mejor, entonces es la idea que la gente sepa manejar el estrés para vivir mejor, que explote con más, como que nos tardemos un poquito en explotar, que nos tomemos el tiempo. ¿Cómo puede la gente, cómo puedo yo, ante un estímulo fuerte que me saca de control, controlarme? Lo ideal para controlarse, Edward Toll creo que era, que decía, tiene un libro que se llama El poder de la hora. Lo ideal para controlarse es estar en el ahora, saber dónde usted está, saber qué usted está haciendo en este momento, porque el estrés está fuera de nosotros. Lo que está dentro de nosotros es la respuesta que nosotros le damos al estrés. Interesante, repítame eso, por favor. Eso es, el estrés está fuera de nosotros, no está dentro de nosotros. Lo que sí nosotros tenemos dentro y de lo que nosotros somos dueños, siempre, es de las decisiones que tomamos. Es de las decisiones que tomamos. Y yo leí por ahí, no recuerdo dónde, algo muy interesante, que dice que la respuesta que nosotros damos ante una situación particular siempre es peor que la situación misma. Sí. Siempre es peor que la situación misma. Nosotros tendemos, por ejemplo, cuando nos dan una mala noticia, que un hijo o un sobrino se cayó y se rompió una pierna o un brazo, ya nosotros decimos, bueno, ya está grave de muerte, ya, cuando en realidad es una fractura sencilla o una fractura en tallo verde, como se llama, que con una inmovilización ya tiene. Pero nosotros ante esa situación de particular, reaccionamos con el estrés. Tengo que salir corriendo de donde estoy. Agravando a veces la situación. La maximizamos, la situación, la magnificamos, cuando en realidad la situación es lo que es. Exactamente, y no va a variar
porque nosotros reaccionemos de una u otra manera. No. Fíjese, eso me recuerda a un caso que yo vi en la 27 de febrero. A una señora le dijeron que su esposo lo habían llevado accidentado a esa clínica. Ella soltó todo lo que tenía en la mano, cruzó, y la que murió fue ella. Sí, porque ella en ese momento, quien dominó la situación en ella fue lo que llama el cerebro reptiliano, el primer cerebro, que no piensa, reacciona. Ella se tiró a cruzar esa avenida. Que no piensa, ella reaccionó, no contó, como habíamos hablado anteriormente, los 10 o los 20 segundos que hay que contar para conectar el cerebro que realmente piensa, que es la corteza prefrontal. Sí, pues mire, esto es muy interesante, sobre todo en este tiempo. La gente está con una inmediatez, con una rapidez, con una velocidad que ni siquiera escucha. ¿Cómo puede? Vamos a comenzar con las madres, porque yo lo que más recibo son madres estresadas, porque el hijo no aprende, porque la profesora lo llamó de pronto, porque no ha pagado el colegio, por cualquier razón. Las mamás, las madres se estresan, se desesperan. ¿Cómo podemos ayudar a estas mujeres a vivir mejor? Yo le voy a dar una respuesta a eso con una palabra, que es la palabra preocupación o preocuparse. La palabra preocupación, si la dividimos en sílabas, tiene la pre primero y ocupación después. Entonces, ¿qué nosotros ganamos ocupándonos antes de tiempo, antes de poder ocuparnos? Nada, estresarnos. Si nosotros vivimos, como dice Eckhart Tolle, que ahora sí me recordé el nombre, en el momento preciso, eso de preocuparnos no existiría. Es prácticamente imposible para el ser humano no preocuparse, pero lo ideal sería no preocuparse, sino de ocuparse en el momento que se necesite. En buscar la solución al tema. Tuve un profesor muy interesante en la carrera de psicología, que él mencionaba la ansiedad anticipatoria. Claro está, toda ansiedad es anticipatoria, sí. Pero cuando caemos en la anticipación, en la preocupación, vamos a generar ansiedad y vamos a generar estrés. Y eso aleja la solución, porque entonces se ofusca, como decimos comúnmente, se preocupa más de la cuenta y gasta la energía que debía utilizar en buscar soluciones. Que se gasta mucha energía. Se gasta mucha energía. Y en el caso de los estudiantes, porque llega el final de año escolar y la preparación del próximo año escolar, los estudiantes también, y los profesores, y como que, bueno, la escuela en este tiempo se desespera a cada instante. Pero cuando se aproxima el final de año escolar o cuando termine el año escolar, aumenta la preocupación y el estrés. ¿Cómo hacemos las escuelas? Y atención, mis maestras amigas y directores de escuela, ¿cómo manejamos esto en la escuela? La escuela es un ambiente muy estresante. Yo tuve la oportunidad cuando estuve fuera del país estudiando, que tenía un profesor que era de Luxemburgo. Y él me decía, ustedes los latinos tienen una capacidad y es la capacidad de improvisar. Y les sale bien. Nosotros los europeos, decía él, no tenemos la capacidad de improvisar. Nosotros, antes de hacer algo, lo estudiamos. Antes de tomar una acción, planificamos. Ustedes los latinos no planifican y les sale bien con la improvisación. Nosotros no sabemos improvisar, pero nos sale muy bien con la planificación. La respuesta sería planificar. Hay muchos tipos de estudiantes. Por ejemplo, mi hijo como estudiante, la mamá se quejaba que decía, es que él no es aplicado. Él no le gusta estudiar. Él no se pone a estudiar. Entonces yo le preguntaba, ¿y cómo le va en la escuela? Me decía, no, él es el mejor del grupo. Entonces yo decía, no tiene que estudiar. No tiene que estudiar porque Dios lo bendijo con un buen cerebro. Pero hay otros que no. Por ejemplo, mi hija, ella es muy aplicada. Entonces ella era lo contrario. Ella duraba 4 o 5 horas estudiando y el otro duraba media hora estudiando. Y a ese le iba mejor que a ella. Sí. Entonces cada estudiante tiene su forma. Lo ideal en este caso, para evitar ese estrés y esa ansiedad, es la planificación.
de todas partes, que planifique la escuela, que debe planificar, que planifique la familia y que planifique también el muchacho. Claro. Entonces, doctor, ¿el estrés se puede considerar un estado anímico, una enfermedad o qué? Cuando hablamos se tipifica? De estrés crónico, estamos hablando de una enfermedad. Cuando yo asocio el estrés con el cortisol, estoy diciendo que el cortisol te aumenta la glicemia, el consumo de azúcar y la producción de azúcar. No el consumo, la producción de azúcar. Okay. El estrés, el cortisol manda señales para que los vasos sanguíneos se contraigan y haya mayor pulsación, y eso te aumenta la presión arterial. El estrés también tiene que ver con lo que es la melatonina, que es la hormona que te ayuda a poder conciliar el sueño. Si hay mucho estrés, no hay melatonina, no vas a dormir. Entonces, cuando esto se hace crónico, cuando ya usted deja de ser una persona normal frente a un estímulo estresor y pasa a ser una persona ya enferma con un estrés crónico, las cosas cambian. Entonces, inicialmente podemos hablar de una emoción, un estado que puede convertirse en una enfermedad. Sí. ¿Podría ser eso? Sí, claro que sí. Entonces, de ahí que hay que tener mucho cuidado, porque lo ideal es no enfermarnos. Lo ideal es no enfermarnos y llevar lo que se llama la higiene de salud. En la higiene de salud nosotros hacemos una serie de cosas que son hábitos. Esos hábitos nos permiten llevar una vida bastante saludable. Por favor, mire, ese es un detalle muy importante. Usted sabe que yo como educadora siempre he tenido la preocupación de que el currículum dominicano carece de las asignaturas de vida. Entonces, o sea, para vivir mejor, como usted ha planteado desde el principio de nuestro trabajo, ¿qué recomendaciones usted hace para que la gente viva mejor? Bien, cuando nosotros empezamos, hablamos de lo que era la definición de la salud. De la salud. Y repitiendo, es el perfecto estado de bienestar psicofísico y social, y emocional y hasta espiritual. No es solamente la ausencia de enfermedad, es usted tener una cantidad de dinero suficiente para usted poder sus necesidades básicas cubrirlas. Eso también es salud. Sí. Pero la salud va más allá, y la salud no es solamente responsabilidad de los médicos, del Ministerio de Salud o el Servicio Nacional de Salud. No, la salud es una obligación y un compromiso de la sociedad, de ustedes los educadores también, de las madres. ¿Por qué yo digo esto? Porque si no se puede llevar una vida en salud, usted nunca va a ser feliz. Y como decía Alberto Cortés, la vida, proteger la vida es la razón de las razones, pero la vida vale cuando usted es feliz. Entonces, ¿cuáles son los puntos que yo diría como higiene de salud para usted poder ser feliz y tener salud? Primero, los hábitos. Tomen nota, por favor, que esto es una escuelita, ¿eh? Primero, los hábitos. ¿Cuáles son los hábitos perjudiciales y cuáles son los hábitos beneficiosos? Todos sabemos que los vicios son hábitos perjudiciales. Hablando desde el cigarrillo hasta hablando de las drogas que destruyen el cerebro. Un hábito saludable es evitar las drogas. Un hábito saludable es una buena alimentación. Lamentablemente, como usted decía al principio, con el asunto de las redes sociales y de los aparatos inteligentes, los móviles inteligentes, todo se ha acelerado. Todo se ha acelerado. Usted le puede preguntar a 10 personas, ¿cuántos de ustedes se sientan sin el celular a conversar? Y si hay algo, según la Universidad de Harvard, que habla de la salud y del bienestar, son las relaciones interpersonales. Eso se ha perdido. Las relaciones interpersonales ya pasaron a un segundo plano y nos acercamos a los que están más lejos por el celular, pero nos alejamos de los que están más cerca también por el celular. Entonces, esos son hábitos dañinos para la salud.
Los hábitos alimenticios, la comida chatarra es excelente para tener una mala salud y una calidad de vida deteriorada. Excelente para una mala salud. Sí, sí, eso es bueno para eso. Entonces, yo le diría, doña Rosa, que el ser humano en el fondo sabe lo que hace. Sí. Porque nosotros salimos, según decía Jung, con una inteligencia o una conciencia colectiva que se va transmitiendo de gen a gen, de generación en generación, y sabemos lo que es correcto y lo que no es correcto. Desde muy temprano en la vida. Ahora, tomar la decisión de hacer lo correcto ya es una decisión suya. Ya es una decisión suya. En un libro de psicología decía que nosotros tenemos más de 70,000 decisiones por día. Y nuestra vida está llena de decisiones. Sí. Y lo que moldea nuestra vida son las decisiones. Entonces, una higiene de salud sería tomar las decisiones correctas, que todos sabemos cuáles son, para poder llegar a lo que es el fin. El fin de la vida es ser feliz. Ser feliz. Fíjese, y hablando en esos términos de la salud, a mí me gustaría que usted me tocara el puntito de el impacto, porque hay un mal hábito de que los niños que no se acuestan temprano. En la escuela tenemos ese problema de que llegan durmiéndose a la escuela. ¿Cómo beneficia o perjudica la falta de sueño o el sueño completo en los niños? No solamente en los niños. Y los niños y los estudiantes en sentido general. En todo el mundo. ¿Qué pasa cuando la gente no duerme bien? En todas las personas. Lo que pasa, mire qué pasa durante el sueño. Esto es interesante porque el organismo es sabio. Aunque usted no quiera creer en Dios, tiene que saber que nosotros hemos sido hechos o creados, con el perdón de Darwin. Sí. La suerte es que lo de Darwin se ha ido como quedando atrás. Sí. Hemos sido hechos o creados con un organismo que lo tuvo que haber creado o hecho una inteligencia muy superior. ¿Y por qué yo digo esto? Usted me dice, bueno, ¿qué importancia tiene el sueño? Durante el sueño, el cerebro se reactiva, se energiza de nuevo, descansa. Y durante ese periodo, el organismo libera muchas toxinas, se deshace de esas toxinas. Entonces, cuando usted no duerme, que amanece al otro día cansado, son esas toxinas que no le permiten que usted recargue las energías. Vamos a entenderlo de una forma muy fácil. Cuando usted duerme y descansa, es como hay vehículos eléctricos, que usted ve que lo enchufan para que vuelvan a llenarse. Así mismo es el sueño. El sueño es su enchufe para que usted se vuelva a llenar. Seguro. Porque el mayor problema que se está teniendo en las escuelas hoy día es que los estudiantes llegan cansados. O sea, dicen las mamás que se acuestan muy tarde. Mire, hágamelo un close-up. Esa es la razón por la que los estudiantes llegan cansados. Dice la mamá, él se encierra en su habitación temprano. Eso y la tablet. Se encierra, pero no se duerme. Y eso y la tablet son los responsables de eso. Entonces, ¿cuál es el problema? La melatonina, que es vamos a llamarla la hormona del sueño, se activa en ambientes oscuros. La melatonina no quiere nada con el brillo. Cuando hay luz, no se activa la melatonina. Entonces, si usted está pegado a una pantalla 2 o 3 de la mañana, usted no le va a dar sueño. No. Es imposible. Para usted dormirse, usted tiene que tener un espacio oscuro y tranquilo, sereno, sin ruidos. Doctor, entonces esos niños que no se duermen si no le dejan un bombillo prendido, ¿qué pasa con eso? El bombillo no es el de arriba el que le dejan un bombillo de al lado. Y ellos se van durmiendo, pero con una luz tenue. Nadie duerme con una luz como la que tenemos aquí en el estudio. No, ¿verdad? De hecho, hay agencias de inteligencia que utilizan la luz y la privación del sueño como tortura. Sí, eso lo he leído, sí. Que le ponen un foco en el frente y la gente no se duerme para nada. O estímulos sonoros también. Sí. Y lo que ellos buscan con eso es la privación del sueño. Cuando usted deja de dormir 4 o 5 días, ya usted pierde el juicio. Le dice todo lo que le pregunten. Y todo lo que quieran oír. Y lo que quieran oír. Mire, pero qué interesante el tema. Y entonces,
seguimos con el ambiente escolar, porque usted está en el área médica, pero yo en la escuela. En el ambiente escolar, en las escuelas públicas de la República Dominicana, y esto es como para edificar también a la población en general, hay mucha violencia. O sea, la prensa da cuenta vez tras vez de actos de violencia. ¿Cómo se maneja ahí? ¿O cómo deben manejarse esos niveles de estrés que se generan en la escuela? ¿Qué usted recomienda? Bueno, ya usted habló ahorita de la planificación. Hay que planificar para que las cosas salgan. Pero los niños vienen de la calle, la familia. Hay un ambiente muy estresante. recuerde que la situación que se vive en la escuela es un reflejo de lo que se vive en la sociedad. Si la sociedad es una sociedad tranquila, donde la gente se educa, los conflictos en la escuela desaparecen. Y le voy a poner el ejemplo. En Japón, uno de los mejores sistemas educativos del mundo es en Japón, donde no hay personal de limpieza en las escuelas. El personal de limpieza en las escuelas son los estudiantes. No hay personal. Son los estudiantes que tienen que limpiar su escuela antes de salir. Entonces, le enseñan. Por eso nosotros tenemos aquí salud y educación. Sí. Es que esos son los dos pilares. Esos son los dos pilares del desarrollo y de la convivencia pacífica entre los seres humanos. Si usted tiene una sociedad que está muy alterada, que está muy agresiva, eso mismo usted va a llevar a la escuela. Bueno, nos esperanza saber que hay una ruta al 2028 con la educación y que vuelve la educación cívica. En ese sentido, tendríamos también que retomar el tema de la... Cuando yo era niña se manejaba la higiene escolar, que se trataba un tema de salud y también de higiene física. Quizás eso también pueda ayudar porque, como usted dice, la sociedad es la que lleva los miembros a la escuela. Vamos a irnos a la parte antropológica, que me gusta mucho la antropología. Y vámonos al análisis. El análisis no es más que descomponer en pedacitos una sustancia determinada o un organismo determinado. Si nosotros nos vamos a hacer un análisis, lo primero que nosotros tenemos que buscar es de dónde vienen esos niños que van a la escuela. Vienen de una familia. ¿Cómo está conformada esa familia? ¿Qué tratos recibe ese niño en la familia? De ahí en adelante, entonces nosotros podemos saber cuál va a ser el tejido social que va a estar en esa escuela. Que es exacto lo que se va a dar ahí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De una forma muy franca y llana, que es la familia. Es la familia la que cultiva a ese niño, es la familia el que manda ese producto a lo que va a ser la sociedad. Y yo entiendo que la educación tiene que enfocarse en la familia, primero. Sí, fíjese, ese es el planteamiento que se viene presentando hace unos años. A eso yo le pongo el punto de revisión de que las familias actuales, muchas, ¿verdad? Esas familias actuales y de esos entornos muy deprimidos, económica y materialmente, está formándose por jóvenes que tienen esas deformaciones, porque no vamos a hablar de formación, de formación, sino que vienen con deformaciones. Entonces la cosa se hace más compleja y antropológicamente hay que irse más atrás. Es muy difícil porque, fíjese, yo estoy seguro que a mí me decían, y yo sé que a usted también, los muchachos hablan cuando las gallinas mean. Sí. Y yo durante niño observé muchas gallinas a ver cuándo era. Cuando le tocaba hablar. Para yo poder hablar. Entonces, pero ese respeto, que es a lo que me refiero, ya no existe. Sí. Ya no existe. En definitiva, el tema del estrés con el que nosotros comenzamos hoy tiene que continuar porque es estresante lo que se está viviendo en la sociedad actual.
tanto por el tema educativo como por el tema social en general. De salud ni hablar, porque en el tema de salud la gente entiende, y eso es un programa que nosotros debemos plantearnos a hacer, el que hay que revisar los cerebros de los niños antes de ir a la escuela. Vamos, ¿qué usted opina para terminar con el episodio de hoy? ¿Qué examen se le puede hacer a los niños neurológico antes de ingresar a la escuela? Como se le hace el de la vista, el del oído, el del habla. Bueno, más que neurológico, debe de ser un examen psicológico. Ah, bueno, eso se hace. Mire, la importancia de un examen psicológico, no solamente a nivel de niños, escuela, por ejemplo, yo manejo residencias médicas y nosotros en los primeros años tuvimos muchos problemas porque los aspirantes a residencias médicas no le hacíamos un test psicológico y nos dio muchos problemas al principio. Pero ya después de esto estar implementado, evitamos muchos problemas. Es más fácil de manejar. Sí, mucho más fácil. Y yo diría que sería muy interesante que a los niños se le haga un test psicológico, sí, que nos permita ver el grado de agresividad, el grado de concentración que puede tener ese niño. Mire, de eso vamos nosotros a hacer un episodio porque es muy importante ese tema. Entonces, para cerrar hoy, ¿qué le recomendamos a la población que nos ve para manejar el estrés y alcanzar un poco más de felicidad? Lo primero es empezar a vivir el día a día. Lo primero es no querer vivir hoy que es lunes, querer vivir como si ya fuera viernes. Cada momento, cada hora, hay que disfrutarlo, hay que vivirlo. Y hay que estar presente para eso. Porque vivimos como autómatas y como autómatas reaccionamos muy fácilmente ante cualquier estímulo con estrés. Bueno, amigos, será hasta la próxima entrega y mire, a vivir sin estrés, a cogerlo suave. A mí me critican mucho eso, doctor, que yo hablo mucho de cogerlo suave, pero no, cogerlo suave es eso, vivir el minuto, vivir el ahora. Entonces nos vemos en la próxima entrega. Disfrútense.